Amados hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro estudio del texto sobre Eliseo y Naamán. Y tenemos aquí esta presentación de cómo Dios trata con Naamán y lo somete a través de este proceso a largo plazo. Zambullirse muchas veces, quebrantar su orgullo. Dios, me imagino que no solamente estaba limpiando la carne de Naamán con cada vez que se metía al agua, sino estaba limpiando su corazón, su mente, haciendo una obra de quebrantamiento y de promover humildad y sujeción a los métodos de Dios delante de él. Este texto es interesante también porque es como que el postludio del texto. Lo que pasa después del centro del texto es a veces tan fascinante y tan importante como lo que pasa antes, hasta cierto punto. Vemos aquí que, después que Naamán es sanado milagrosamente, podría haber terminado en ese punto el capítulo. Y se zambulló 7 veces y a la 7ª vez su carne se tornó tan limpia como la de un niño. Punto. Y hoy en día podríamos discutir este texto y sacarle extremado provecho. Sin embargo, por alguna razón el Espíritu Santo decide continuar con lo que pasa después de que Naamán es sanado. En vez de que veamos ya los títulos y los créditos de la película, ya Naamán sanado, la película continúa. Y entonces vemos algo interesante, la actitud de Naamán. Vemos ahora que Naamán es un hombre muy diferente. Mire cómo le habla a Eliseo. En vez de venir con esa fuerza falsa y ese orgullo, dice, volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él. Ya vemos allí algo, ¿no? Como que se presenta humildemente delante del profeta Eliseo. Se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente, algún regalo de tu siervo. Ya él está reconociendo al profeta de Dios como su mentor o su superior en términos espirituales. En vez de antes pensar, no, yo soy el superior y este hombre tiene que servirme a mí y ministrarme a mis necesidades, ahora él se sujeta a la autoridad del profeta. Y yo creo que ese es el orden que Dios quiere, que nosotros, donde hay autoridad legítima, donde hay palabra de Dios, donde hay principios bíblicos sólidos, integridad, buena instrucción, buen ejemplo, buen modelaje, que los seguidores de Jesucristo nos sometamos a nuestras autoridades y aprendamos de ellos. No seamos rebeldes, no les hagamos la vida difícil, no les hagamos el trabajo ministerial duro para que nos sirvan entonces a regañadientes. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Que respeten a sus pastores y que para que no estén trabajando en una forma descontentos. Y cuántas veces nosotros venimos a la iglesia con unas expectativas de que nos van a servir y van a administrar nuestras necesidades y tienen que cuidar a nuestros niños como nosotros creemos que deben cuidarlo y tener todos los programas que nosotros necesitamos, cuando en realidad tenemos que venir con un espíritu humilde, sencillo de corazón, a servir, a aprender de nuestros mentores y maestros y pastores. Y Dios bendice esa actitud humilde y sencilla de corazón. Cuando una persona se somete al trato de Dios, cuando entra al contexto de la iglesia para servir a los demás y en vez de convertirse en una persona demandante y crítica, y cuando trabaja en compañía de otros en algún ministerio, en vez de ser una piedra de tropiezo o en vez de enseñorearse de la gente que están bajo su tutela, es una persona que sirve, que es humilde, que escucha, que muestra una gracia y una generosidad en la forma en que trata a los demás, porque sabemos que estamos allí por pura gracia de Dios. Solamente porque Dios es quien Él es, nosotros podemos servir al Señor y tenemos que caminar con humildad ante nuestras autoridades. Como dice la palabra, sujetarnos unos a otros y ser una influencia de armonía y de bendición en los lugares donde nosotros nos movemos. Dios bendice esa actitud. Yo creo que gente en la vida cristiana no son más bendecidos en el Evangelio porque tienen una actitud arrogante y demandante. A veces vamos de iglesia en iglesia
esperando ese lugar que finalmente va a reconocer nuestra grandeza, o nos van a tratar como nosotros merecemos. Desde que alguien hace algo que no nos gustó, enseguida echamos un pie, molestos, y si el pastor dice algo que no nos gustó, pues ya abandonamos la iglesia. Hace poco me dijo una hermana de mi congregación, una persona que vino a la iglesia, muy contenta hasta que yo un día prediqué en una forma crítica acerca de su candidato presidencial favorito. No le gustó mi comentario, que yo creo que estaba basado en la Escritura y que estaba destinado a proveerle a nuestra congregación sanos criterios de cómo votar en unas elecciones nacionales, y que ese es el rol de un pastor, ¿no? Dar la palabra del Señor, establecer principios de cómo hacer decisiones sabias y sanas en las cosas del Espíritu. Pero esta hermana que había venido de la iglesia estaba muy contenta, aparentemente hasta ese momento, y había oído muchas cosas buenas acerca de nuestra iglesia, pero desde que escuchó algo que no le gustó de parte de su pastor, echó un pie enseguida y se fue molesta y nunca más la volvimos a ver. Yo ni sabía qué le había pasado a ella hasta que esta amiga de ella, a quien yo le había encomendado esta hermana para que la atendiera y la ayudara, porque viven en la misma ciudad, cerca de nuestra iglesia, se molestó, y entonces esta hermana me dejó saber por qué no había vuelto a la iglesia. Y así las iglesias están llenas de este tipo de personas arrogantes, que no se sujetan a sus autoridades, que quieren ser ellas servidas siempre y ser tenidas en cuenta, así que se les ministre a sus necesidades continuamente. Qué lindo es esta actitud de Naamán. Humildemente se presenta escarmentado ante Eliseo, y se pone a su disposición y trata de bendecirlo también y de un sentido pagarle, porque eso es lo que él sabe hacer. Esta es la manera en que él entiende que, bueno, Dios te ha usado, has hecho un gran milagro en mi vida, pues como un médico o un psiquiatra me ha servido, te voy a pagar. Y aquí, por favor, pero le dice, por favor, recibe algo de mi parte, ¿no? Ahora él considera esto como un favor que el profeta le haría en vez de una paga, en recibir algo. Interesantemente, Eliseo rehúsa tajantemente, aun cuando él insiste en darle algunos regalos valiosos. Eliseo le dice, de ninguna manera, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no voy a recibir nada de tu mano. Muy interesante, muy aleccionador esto. Y en nuestra próxima meditación vamos a meditar un poquito acerca de la integridad que Dios quiere de parte de sus siervos, sea quien sea. Y yo creo que va a ser muy interesante. Hablamos en nuestra próxima meditación. Dios les bendiga.